Estoy seguro que no hace falta que te diga que la educación, el ejercicio terapéutico y la terapia manual son los tres pilares básicos del tratamiento frente al paciente con un proceso de sensibilización central. Pero ¿nos hemos preguntado alguna vez si realmente estamos haciendo educación terapéutica? ¿Nos hemos preguntado si el ejercicio que pautamos está bien prescrito, sigue una progresión correcta? ¿O si quizás estemos dando demasiada importancia al papel de la terapia manual en este paciente? En fin, toma sitio porque de todo esto y mucho más hablamos en el podcast de hoy. Te doy la bienvenida a Fisiopodcast, la plataforma divulgativa de fisioterapia donde ocasionalmente tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con diferentes profesionales del sector. Muy buenas, compañeros y compañeras. Soy Rubén Hernández y para mí es un auténtico placer estar aquí en el episodio 7 ya de la radio Fisiopodcast. En el episodio de hoy vamos a tratar la última parte, la tercera y última parte de la entrevista que realicé a Roy Latouche. Si todavía no lo conoces y no sabes quién es, pues te recomiendo que vayas al episodio 5, donde detallo quién es Roy Latouche. Si todavía no lo conoces, estoy seguro que será un gran descubrimiento y te aportará un montón de valor. Los principales puntos que vamos a abordar en el episodio de hoy giran la gran mayoría en torno al tratamiento del paciente con cefalea y o migraña, desde el punto de vista, claro, de la fisioterapia. Como aspectos generales, pues abordamos la educación terapéutica y profundizamos en si realmente hacemos educación terapéutica con este tipo de pacientes, así como pues establecemos una serie de estrategias prácticas. Abordamos el ejercicio terapéutico y hablamos de la importancia de la actividad física y de evitar el sedentarismo en este tipo de pacientes, así como los nocebos y las malas creencias que giran en torno al ejercicio y el paciente con migraña. También Roy nos propone una propuesta de ejercicio terapéutico. Pasando al bloque de terapia manual, pues hablamos un poco del papel que juega la terapia manual en los pacientes con un proceso de sensibilización central o con una predominancia de ella. Hablamos del punto medio y de un buen razonamiento y de la interpretación de la evidencia. Después pasamos a comentar algunos recursos o lecturas de interés que te recuerdo que puedes encontrarlas en las notas del episodio. Y para acabar, pues terminamos con una pregunta con algún toque filosófico. Antes de pasar con el episodio, me gustaría comentar varios aspectos. El primero es que tenemos nuevo patrocinador, Ecufis, empresa de formación que te trae la ciencia a tu práctica clínica. Desde aquí, me gustaría agradecer enormemente el apoyo de Ecufis a la plataforma de divulgación en fisioterapia Fisiopodcast. Meter patrocinadores al podcast es una vía muy interesante que al final se traduce en que yo pueda dedicar más tiempo a la generación de contenido mediante el podcast. Porque recordemos que todo esto, montar todo esto y llevar a cabo el proyecto es llevado a cabo en mi tiempo libre y de manera altruista. Así que si eres una empresa o institución y te interesa apoyar el proyecto, puedes ponerte en contacto conmigo a través de mi página web y por mi parte, en principio, encantado de valorar cualquier opción siempre y cuando siga los principios del podcast, que no dejan de ser una fisioterapia basada en el método científico y en el pensamiento crítico. El segundo aspecto que me gustaría comentar es que hemos creado una cuenta de Twitter que la puedes encontrar como @fisio_podcast, donde subiré pues contenido relacionado con el podcast, así como promos de los diferentes episodios, avisaré de las nuevas entradas, etc. Y por último, pues me gustaría volver a agradeceros por el feedback constante que recibe el podcast. Lo que empezó siendo una idea por probar y ver cómo salía, hoy es una plataforma con más de 10.000 escuchas por todo el mundo y más de 1.000 suscripciones. Así que menudo jaleo nos hemos metido. No me enrollo más. Os dejo con el episodio 7. Espero que lo disfrutéis tanto como nosotros lo hicimos grabando y si es así, pues déjamelo en los comentarios para poder leerte y ver qué opinas al respecto. Así que nada, vamos con el episodio.
Bueno, ya empezamos un poco en el tratamiento, corrígeme si me equivoco, pero tendríamos 3 pilares: la terapia manual, el ejercicio terapéutico y más la educación. Por tratar un poco la educación terapéutica, ¿cómo abordáis vosotros en clínica este aspecto? ¿Hacéis pedagogía del dolor? Bueno, imagino que cada caso tendrá su, pues eso, más específico, pero un poco cómo abordáis, pues eso, el catastrofismo, las creencias erróneas, etcétera. Bien, aquí es otra de las situaciones de reflexionar desde el punto de vista siempre teórico. Esto es así que siempre me gusta partir de una reflexión teórica para entrar después en profundidad en el tema ya clínico. Educación terapéutica desde el punto de vista conceptual es un elemento directamente de aprendizaje que estamos utilizando, pero para que el paciente después adopte unas estrategias o habilidades de afrontamiento. Si yo lo que estoy haciendo es un factor de transmitir información, pero que eso no se traslade directamente a una transformación de habilidades de afrontamiento, entrenamiento de habilidades de afrontamiento, eso no es educación terapéutica, es educación para la salud o es educación. Con lo cual, si yo le hablo al paciente sobre educación en neurofisiología del dolor únicamente, eso no es educación terapéutica, eso es educación. La educación terapéutica lleva 2 elementos. Es el factor directamente de educación y la comprobación del aprendizaje, quiere decir, el elemento que estoy directamente emitiendo como educador y además la comprobación del aprendizaje. Y además llevaría directamente el entrenamiento de habilidades de afrontamiento. Una vez que conoces esta información, ¿cómo puedes directamente proporcionar directamente habilidades para que haya un afrontamiento activo del problema? Eso es educación terapéutica. Con lo cual caemos en otro error. Cuando se habla de educación en neurofisiología del dolor de forma absoluta, sin que haya entrenamiento de habilidades de afrontamiento, eso es educación. No es educación terapéutica. La educación terapéutica siempre, absolutamente, lleva entrenamiento de habilidades de afrontamiento desde su concepción por la Organización Mundial de la Salud, que eso ya es directamente otro término, otra reflexión también para establecer cómo han ido cambiando los diferentes tipos de modelos de educación. Se ha hecho muy popular la educación en neurofisiología del dolor, pero como decimos, esto es educación, directamente es un elemento educativo, no es educación terapéutica. Y que sea un elemento exclusivamente educativo no quiere decir que después se puedan obtener factores directamente terapéuticos. Eso es diferente. Quiere decir, la educación en neurofisiología del dolor podría generar, por ejemplo, cambios cognitivos importantes. Quiere decir, sin duda alguna. Sobre todo en las creencias erróneas de los comportamientos clínicos de la sintomatología dolorosa. Esto es interesante. Ahora, sobre la educación en neurofisiología del dolor tal y como se concibe, por ejemplo, en el enfoque muy utilizado, que es el enfoque de Lorimer Moseley, según su libro, que está muy bien, que es el libro de educación de Explicando el Dolor. Nosotros no utilizamos ese modelo, pero no ese modelo absolutamente, porque creemos que es un modelo demasiado amplio y que no es necesario todos los elementos que vienen como patrón de educación en ese modelo de educación, pero creemos que hay datos importantes que el paciente, en un modelo de educación terapéutica, que el paciente debe saber. Por ejemplo, los pacientes deben saber que es un proceso de sensibilización central, deben conocer los mecanismos de neuroplasticidad asociado directamente al dolor y cómo evoluciona el dolor hacia el dolor crónico. Deben también los pacientes, desde el punto de vista terapéutico, para las estrategias que vamos a enseñar al paciente, el dolor como experiencia multidimensional, quiere decir el dolor dentro de un paradigma cognitivo o un paradigma motivacional, afectivo, y un paradigma o un enfoque sensorial discriminativo. El paciente debe saber directamente esos elementos y sobre todo creemos también que es muy importante que el paciente conozca el elemento de la neuromatriz del dolor. Esos 4 elementos y algunos otros, por ejemplo, y que no se me olvide, que son los sistemas de modulación. El paciente debe saber que intrínsecamente el ser humano
tiene mecanismos neurofisiológicos que pueden modular la experiencia dolorosa y que también hay formas o alternativas en que nosotros podemos, por medio de diferentes tipos de estímulos, generar esa modulación. El paciente de forma implícita o de forma directamente explícita. Con esto quiero decir, es un factor de esperanza. Quiere decir, el paciente sabe, bueno, me has explicado de que mi sistema para afrontar el dolor, quiere decir, para modular el dolor, no está funcionando de forma correcta. ¿Y ahora qué? Bien, tenemos la situación, es que ese mecanismo de alteración, por medio de propiciar mecanismos de neuroplasticidad adaptativa, también puede volver a cambiar y volverse directamente a reconvertir en un sistema que funcione para hacer de forma precisa lo que está hecho para realizar, que es una modulación coherente y adecuada ante un estímulo que produzca directamente una dolencia sobre el paciente. Nosotros utilizamos un modelo que abarca estos componentes que estamos hablando, pero que también hay un entrenamiento de habilidades de afrontamiento activo para el paciente. Y esto es un modelo de educación terapéutica basado en un enfoque de tipo bioconductual que abarca también la educación en neurofisiología del dolor. Muy interesante, la verdad. Vale, fenomenal. Seguimos al siguiente bloque, el ejercicio terapéutico. Algo ya has comentado, no sé si pues eso, en pacientes con un proceso de sensibilización central, aparte de abogar por un ejercicio específico si lo requiere, abogáis también por una prescripción de ejercicio global. Sí, sin duda alguna, el abordaje de una prescripción de ejercicio precisa y adecuada para el paciente se debe establecer desde los principios diagnósticos que se han establecido previamente. Ahora bien, en ese paciente que tenga características compatibles con una sensibilización central, estaríamos estableciendo que lo que queremos hacer nosotros es elevar el nivel de actividad física, porque por lo general esos pacientes, su nivel de actividad física está por debajo de los niveles saludables. Quiere decir que no llegan a los niveles para mantener una salud física adecuada. La evolución de los pacientes que tienen un nivel de actividad física muy baja y que tienen además dolor crónico, entre ellos dolor de tipo cefálico, podemos encontrar lo que puede tener comorbilidad con otras enfermedades como puede ser hipertensión, como puede ser diabetes, quiere decir enfermedades metabólicas que pueden directamente generar mayores alteraciones sistémicas al paciente. Esto es así y esto se va encontrando cada vez más. Niveles, por ejemplo, de obesidad muy elevados en los pacientes, o otro de los casos es que el nivel de sedentarismo o de actitudes sedentarias del paciente son muy predominantes. Con lo cual, el enfoque del ejercicio desde el punto de vista global es fundamental sobre los pacientes. Ahora, aquí hay varias resistencias, en varias resistencias desde el punto de vista profesional. ¿Por qué? Tenemos un conflicto específicamente de lo que le dicen muchas veces los neurólogos a el paciente. Esto va cambiando cada vez porque la evidencia va cambiando. Pero los neurólogos le dicen al paciente, no haga actividad física, porque la actividad física le va a incrementar la migraña. Fíjate, hay pacientes que en un principio el ejercicio, pacientes que tengan esa migraña asociado, por ejemplo, a la actividad física, al principio les puede incrementar levemente su dolor, pero después su dolor se comienza directamente a modular. Y a medida que el paciente va mejorando su capacidad física, encontramos también que el paciente va modulando su dolor y deja de aparecer esa asociación de tipo cognitiva o conductual, que sería que el ejercicio me va a abocar directamente a la cefalea. Detrás de eso se puede generar una creencia que es importante derribar anteriormente. Hay que explicarle al paciente que el ejercicio es una forma directamente de entrenar su sistema modulador del dolor, que se va a hacer de una forma directamente gradual, intentando que las crisis no le vayan porque el paciente sin duda alguna puede tener miedos y es justificable directamente la aparición emocional de ese miedo que el paciente puede llegar a tener por
ese proceso de sufrimiento que le provoca directamente al paciente mucha discapacidad. El paciente no quiere sufrir una crisis, dice, entonces como el ejercicio lo asocio a que me duela, pues lo que voy a hacer es no hacer directamente ejercicio. Ahora, aquí la estrategia del ejercicio es importante. Tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de la estrategia, estamos planteando de qué es lo previo que tenemos que hacer con ese paciente. Y aquí tenemos varias alternativas. Si el paciente lo que tiene es el miedo directamente al movimiento y al evento doloroso, aquí las técnicas de exposición graduada, por ejemplo, al ejercicio, pueden ser adecuadas. Quiere decir, partir de elementos terapéuticos, físicos terapéuticos, ejercicios, donde de forma global en que el paciente presente menos miedo y comenzar a incrementar después, a medida que el miedo va disminuyendo, a ejercicios que son directamente, que tienen un poco más de complejidad y que el paciente directamente en un principio le provocaba más miedo porque lo vamos desensibilizando. Quiere decir, una estrategia de desensibilización directamente del miedo a través del movimiento. Si el paciente lo que tiene es un pesimismo, un catastrofismo ante el dolor asociado directamente a que el ejercicio no es capaz de poder modular su dolencia, por ejemplo, los elementos de educación previa, de educación terapéutica previa que hemos hablado antes del ejercicio, va a potenciar los efectos del ejercicio y podría reducir directamente esa resistencia negativa que los pacientes puedan llegar a tener. Además, ahora hemos hablado, cuando me preguntaste sobre los factores de tipo psicológico, hemos hablado de los síntomas depresivos. Hay un porcentaje de pacientes que tienen estas características compatibles con la sensibilización central. No me estoy desviando del tema, es un poco para englobar un poco más el tema. Hay pacientes, un porcentaje muy importante, que tienen síntomas depresivos importantes. Sabemos en la actualidad que el ejercicio es capaz también de influir sobre los síntomas depresivos, con lo cual estamos abordando junto con el tratamiento psicológico que podría tener ese paciente con síntomas depresivos leves, moderados o severos, esos síntomas depresivos, estaríamos actuando de forma también directa. El ejercicio influye directamente sobre los factores relacionados con los síntomas depresivos, con lo cual estaríamos intentando mejorar esos factores, además los asociados directamente al dolor. El ejercicio que se está investigando, nosotros hemos hecho recientemente un estudio metaanalítico del ejercicio aeróbico de media intensidad. Eso es un poco lo que tenemos que llegar a media intensidad. Hay también ya algunas evidencias de alta intensidad, pero lo que se ha investigado más es el ejercicio moderado, el ejercicio tipo cardiovascular o aeróbico moderado. Y hemos encontrado varias cosas que son interesantes en este estudio metaanalítico. Una de ellas es que los pacientes disminuyen la frecuencia, disminuye la intensidad y mejora la calidad de vida con el ejercicio aeróbico, con lo cual es un elemento importante a introducir de forma obligatoria en estos pacientes. Ahora, el ejercicio que nosotros solemos utilizar es el ejercicio de tipo cardiovascular o aeróbico, y además de esto le solemos añadir también ejercicios contra resistencia. ¿Qué ejercicios contra resistencia? En la primera fase utilizamos ejercicios globales de tipo isométrico, por ejemplo, porque sabemos que los ejercicios isométricos también tienen un efecto hipoalgésico y muy importante. Después pasamos a ejercicios de tipo más dinámico, pero utilizamos ejercicios directamente isométricos en la primera fase de adaptación con el paciente. Y ese es un poco el enfoque global que solemos utilizar en esos pacientes que tienen características asociadas a una sensibilización central. Factores educativos, la estrategia que hemos hablado, exposición graduada al ejercicio o actividad graduada al ejercicio o ejercicio prescrito de forma específica, junto con los elementos anticipados que pueden ser relacionados con educación terapéutica o tratamientos también psicológicos en el caso que tengamos que hacer una derivación. Esto sería un poco. Eso serían estos pacientes. Si estamos hablando de los otros pacientes que enviaríamos ejercicios más específicos, ya lo que prescribiríamos son ejercicios para mejorar la movilidad, el control motor craneomandibular o la resistencia craneomandibular masticatoria para reducir directamente la fatiga masticatoria, o entrenamiento ya de la región cervical para mejorar la fuerza, la resistencia, el recorrido articular, etcétera, de la región cervical. Esos serían ya ejercicios específicos que desde luego no debemos descartarlos. También pueden generar
una mejora significativa sobre los pacientes. Vale, estupendo. Pues solo nos queda el pilar de la terapia manual. Me gustaría sobre todo comentarlo en función de estos pacientes que hemos estado hablando durante todo este rato con sensibilización central. ¿Qué papel le ves tú a la terapia manual? No sé si como una especie de puente al ejercicio, a esta polipíldora. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué papel ves la terapia manual en los pacientes con un proceso de sensibilización central, teniendo en cuenta este descenso del sistema inhibitorio del dolor? Sí, aquí hay grandes dudas sobre este tema. Las dudas se plantean desde el punto de vista de investigación y también las dudas las tenemos siempre desde el punto de vista clínico. Que hay un proceso de sensibilización central o con características, que me gusta llamarlo más de esta forma, con características compatibles con una sensibilización central, esos pacientes este hecho no descarta la terapia manual. Porque se ha radicalizado mucho el discurso en este sentido, que dice, si son pacientes que tienen características compatibles con una sensibilización, abandonamos la sensibilización central. Habría que tener en cuenta si la terapia manual tendría un efecto significativo sobre esos pacientes. Volvemos otra vez a la situación de la relevancia. ¿Qué tan relevante puede ser la terapia manual como medio de exposición para después una terapia activa? Cuando la terapia activa va a ser lo más importante sobre estos pacientes. Lo que sí cometeríamos un error es este paciente que el tratamiento fuera exclusivamente que fuera de terapia manual. O que, por ejemplo, el porcentaje más grande del tratamiento sea un tratamiento de terapia manual. Porque aquí hay un hecho cognitivo. Es que estamos dándole a entender al paciente que puede tener directamente una alteración en su estructura, que tenemos que directamente movilizar o quitar una restricción. Las ideas que el paciente le puede surgir a través de una intervención que nosotros hacemos en fisioterapia, que eso es un elemento importante a tener en cuenta. Cuando nosotros realizamos un tratamiento aplicado a un paciente, el paciente siempre está pensando en por qué estamos haciendo ese tratamiento, aunque no nos lo esté comunicando. Pero el paciente está haciéndose una idea cognitiva de qué es lo que está sucediendo y por qué estamos haciendo esa intervención. Eso es un elemento importante a tener en cuenta. Con lo cual, imaginemos una sesión en consulta, ya no el tratamiento para realizar en casa. Si el tratamiento manual, yo tengo 45 minutos para tratar a ese paciente y yo estoy 40 minutos tratando manualmente a ese paciente y 5 minutos con los ejercicios, eso podría ser un tratamiento directamente erróneo. Aquí lo que podríamos establecer es un tratamiento muy pequeño de terapia manual si lo consideramos que es importante y después los factores educativos y sobre todo la prescripción de ejercicio que tenemos que realizar en ese paciente para que haya una buena indicación de la actividad. La indicación de la actividad es muy importante sobre el paciente que vamos a realizar, con lo cual una sesión solo de actividad física pues va a requerir muchísimas indicaciones de cómo el paciente tiene que administrar las cargas físicas, que esto es importante, que comúnmente esto lo solemos hacer según el esfuerzo, según el esfuerzo cognitivo que el paciente esté percibiendo. Eso es una de las características que no hemos hablado, porque estamos hablando siempre de forma muy, muy específica, pero también en términos generales. Pero esto es importante que el paciente lo llegue a comprender. Entrando con la terapia manual, creo que es muy significativo en los pacientes con trastornos directamente asociados a disfunciones craniomandibulares o cervicales, pero en los pacientes que presenten esas características con características compatibles con la sensibilización central, no la descartaría, pero creo que la relevancia no es tan importante como en los otros con los otros cuadros que hemos hablado anteriormente. Siempre para mí la terapia manual, sin duda alguna, es un factor relevante, pero según el condicionante previo que hemos identificado directamente en el diagnóstico. Por lo general, ningún paciente con un trastorno craneomandibular, con una cefalea o con una migraña, si utilizamos esos tipos de etiquetas, debería ser tratado solo con terapia manual. Absolutamente estoy en contra de esos tratamientos. O sea, un enfoque manual genera directamente, creo que puede generar algunos aspectos negativos, inclusive sobre las expectativas del tratamiento que el paciente pueda llegar a tener. Eso hay que olvidarlo, sin duda alguna, sobre esos pacientes. Debe haber un tratamiento donde el discurso terapéutico siempre tiene que ser
que la participación del paciente es elemental y que la parte más importante son los cambios cognitivos y conductuales que el paciente tiene que hacer para afrontar su dolencia. Eso es el discurso. Los tratamientos absolutamente pasivos están generando un discurso no verbal en que el paciente entiende que el tratamiento manual es lo que está produciendo directamente un efecto significativo sobre su problema. Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Que esto no entenderlo como desechar la terapia manual, que eso también no hay que entenderlo como eso, sino sí. Porque pasamos de un extremo a otro, de un péndulo, como un péndulo. Exacto. Esto sería, digamos, una de las situaciones que llegan al límite muchas veces de una crítica que no se justifica. No se puede, sin duda alguna, desechar la terapia manual. No tenemos evidencia en la actualidad para decir que la terapia manual se pueda desechar. De hecho, tenemos lo contrario. Tenemos evidencia que nos dice que la terapia manual produce efectos directamente inmediatos o efectos a veces a corto plazo, pero que pueden ser importantes. Cuando estamos tratando a un paciente, y todos los que tratamos pacientes sabemos algo que es muy importante, y es la relación de confianza que los pacientes tienen con el tratamiento. Si un paciente llega a una consulta directamente con mucho dolor, con mucha sintomatología, y el paciente se le reduce esa sintomatología, con el tratamiento manual que estamos haciendo, el paciente ya tenemos un voto de confianza. Y ese voto de confianza puede ser importante para que el paciente tenga una mayor implicación con el tratamiento. Ahí es lo que hablamos. El discurso no es solo el no verbal de aplicar un tratamiento manual y que el paciente se vaya. No, estamos aplicando un tratamiento manual, pero después lo importante es que tú participes en el tratamiento y que realices los ejercicios que te voy a explicar. Entonces es importante la relación terapia manual según la demanda y la exigencia que nosotros establezcamos sobre el paciente determinado. Educación terapéutica, siempre educación terapéutica antes que solo información, y ejercicio terapéutico como el elemento más relevante en los pacientes que presenten este tipo de sintomatología es el tratamiento multimodal. La tendencia actual, no solo por moda, sino del punto de vista científico, del punto de vista científico y clínico, de los tratamientos va a ser los tratamientos multimodales. Ese es el hecho importante, el tratamiento multimodal, aplicándolo desde el punto de vista bajo estrictos requisitos establecidos en el razonamiento clínico. Fenomenal, muy bien. Vale, pues por ir ya un poco cerrando la entrevista, no sé si hay, adjuntaré todas las escalas que has comentado en torno a la cefalea y si hay algún recurso o lectura de interés que puedas recomendar a quien quiera profundizar un poco en todo este tema. Bien, hay un cuestionario antes que vayamos directamente a los recursos bibliográficos que es importante tener en cuenta, y es una escala, un cuestionario interesante a incluir, que es el HIT-6. Es un cuestionario que lo que valora son los aspectos relacionados con la discapacidad y la calidad de vida del paciente. 6 ítems, muy fiable para utilizarlo con los pacientes que presentan dolor cefálico. Bien, una vez hecho este inciso, como cuestionario para añadir, yo como recursos o libros de interés, del punto de vista de la fisiopatología, no de las cefaleas y las migrañas, sino de la fisiopatología del dolor craneofacial, recomendaría casi toda la literatura, tanto artículos como libros de Barry Szellse. Entonces, Barry Szellse es un neurofisiólogo, odontólogo, creo que es de profesión, y ha sido uno de los científicos más importantes en describir la fisiopatología del dolor de tipo trigeminal. Y los dolores dentro de los dolores trigeminales entran sin duda alguna también los dolores de tipo cefálico, con lo cual es una literatura muy importante y sin duda alguna de los científicos más relevantes. Uno de sus últimos libros, que es un libro que se llama Dolor orofacial,
Es un libro muy interesante donde vienen reflexiones muy importantes, no solo de él, sus artículos son muy buenos, pero viene directamente una recopilación de diferentes tipos de capítulos escritos por autores muy relevantes en el tema de la fisiopatología de el dolor craneofacial. Eso me parece que es un libro relevante. Después, me parece otro dentro de esto, en comprender también lo que es el dolor crónico desde el punto de vista del paradigma bioconductual. Me parece muy interesante el libro que ha escrito Dennis Turk y Herta Flor. Ese es un libro interesante que se llama Chronic Pain y lo enfocan desde el punto de vista de un enfoque bioconductual con capítulos muy interesantes. Hablan también de los medios de autorregistro que se pueden utilizar y lo plantean no desde un punto de vista exclusivamente médico. Ellos, de hecho, tanto Dennis Turk como Herta Flor son psicólogos de profesión y plantean directamente un enfoque que es aplicable a cualquier tipo profesional directamente de la salud, porque no hablan directamente de un tratamiento específico, sino hablan de un paradigma de tratar a los pacientes con dolor crónico. Y me parece que también es un libro relevante desde el punto de vista de los paradigmas. Y a mí me parece que es conocer los paradigmas, en este caso el paradigma bioconductual, es importante. Estos serían, digamos, como los dos libros importantes que yo plantearía desde el punto de vista de la fisiopatología, que podría dar argumentos específicos también para hacer planteamientos desde el punto de vista terapéutico. Estos serían las dos literaturas. Todo lo de Barry Seltzer, que son los que plantean teorías muy sólidas sobre la fisiopatología del dolor trigeminal, y después sobre el dolor crónico, que es muy importante la comprensión de la dolencia. Me parece que es interesante el libro de Chronic Pain de Herta Flor y Dennis Turk. Entonces esos serían los dos libros recomendados. Vale, para terminar, siempre me guardo una pregunta al final. Suelo preguntar al invitado pues qué le diría a los nuevos estudiantes o a su yo del pasado, pero en esta entrevista voy a hacer una pregunta un poco diferente. Entonces, tú, Roy, ¿qué le dirías a un paciente con migraña, con migraña crónica, digamos, o con características de un proceso de sensibilización central, que ya ha perdido la esperanza? Es una pregunta es una pregunta buena, una pregunta bonita también para reflexionar acerca de esto, porque esto es el día a día de muchos de los pacientes que llegan a la consulta, que después de experimentar múltiples tratamientos vienen con una gran desesperanza. Sin embargo, su propio sufrimiento les hace seguir buscando algún tipo de medio que pueda solucionar o ofrecer soluciones parciales a su sufrimiento. Yo le plantearía a ese paciente que hay alternativas integrales que el paciente que seguramente no ha recibido. Le explicaría cuáles serían esas propuestas terapéuticas. Insistiría con la participación y con los cambios que se tiene que hacer. Tendría también una situación de un poco de paciencia en el que el paciente entra en el tratamiento, y cuando hablamos de entrar en el tratamiento es que el paciente tenga una mayor adhesión al tratamiento. Y creo que con este paciente los aspectos relacionados con la comunicación son elementales. Sintiendo que el paciente sienta que nos comprendemos qué es lo que sucede, que sienta empatía por parte nuestra de su sufrimiento y que ofrecemos directamente unas alternativas terapéuticas que siempre requieren su compromiso y su participación. Le hablaría también un poco de qué sabemos en la actualidad, qué nos dice la evidencia científica, porque recuerdo esto hace ya muchos años cuando se comenzó a hablar del proceso de sensibilización central, lo importante y lo relevante que fue, pero también fue una situación un poco desesperanzadora para los pacientes. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque se decía, bien, ya sabemos por dónde va el dolor crónico. Comenzamos a saber qué es esto de dolor crónico, como comúnmente se le llama dolor crónico, pero qué es más allá de esto, esta hiperexcitación del sistema nervioso central. Pero hoy la situación
en ese tiempo también de las esperanzas. Sabemos qué es, ahora ya lo sabemos, que no son una situación específicamente temporal, sino es un factor directamente evolutivo, seguramente de cambios somatosensoriales muy importantes, además de cambios inmunológicos, etc. Lo sabemos, pero no sabemos si eso se puede revertir. Eso es la situación que teníamos hace bastante tiempo. Sabemos ya ese proceso, sabemos que comenzamos a tener herramientas para intentar identificar cuáles son los factores compatibles, pero esos pacientes, el paciente se tiene que acostumbrar o tiene que aceptar a vivir con esto. Y esto ahora en la actualidad, por suerte, sabemos que ese proceso de desensibilización central puede revertirse. Cada vez contamos directamente con un estudio de neuroimagen donde se encuentra que esa hiperexcitación que se observa representado en la imagen, se puede directamente desensibilizar a través de estímulos evocados. O sea, la respuesta que se observa a través de los estímulos evocados dolorosos, se ve que hay menos representación directamente en áreas del sistema nervioso central, y que además esto se asocia a que el paciente se sienta mejor, que finalmente esto es lo que necesitamos directamente lograr con el paciente. Con lo cual hay esperanza en la sensibilización central para intentar revertirla y producir ese efecto de desensibilización central. Eso es una de las cosas que le explicaría al paciente. La desensibilización central es posible. ¿Cuántos de los pacientes tienden ya a mejorar? Bien, aquí es una situación que esto no se puede decir directamente con números, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que es el mayor desafío que nos encontramos con los pacientes que lleguen a la consulta con dolor cefálico, los que tienen componentes asociados a la sensibilización central, con lo cual algunos pacientes van a tender a tener una gran adhesión al tratamiento, van a tener una mayor esperanza y motivación, y hay pacientes que buscan algo de forma inmediata, que buscan algo en que no haya participación, en que es muy difícil cambiar sus creencias, y esos pacientes tienden a no mejorar. Y hay que estar preparados también para ello. Hay que estar preparados a que el paciente que finalmente no entre en el tratamiento, y cuando hablamos que no entre, estamos hablando del factor directamente adhesión, directamente al tratamiento y al discurso terapéutico que le estamos dando, esos pacientes seguramente el tratamiento no va a fracasar, y hay que estar preparado también para ello. Muy bien, Roy, pues solo queda volver a darte las gracias por tu tiempo, por tu predisposición a poder grabar este episodio, y nada, muchísimas gracias, de verdad. Muy bien, gracias a ti. Ha sido una conversación realmente interesante, y esperamos de que las reflexiones que hemos realizado durante esta entrevista de alguna u otra forma sirvan para los clínicos que están trabajando en este momento en el tratamiento de los pacientes con cefaleas y migrañas. Desde luego. Pues un abrazo grande, Roy. Muchas gracias. Igualmente, otro. Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y crees que puede servirle a más gente, se agradece que lo compartas. Te recuerdo que para estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales y suscribirte a nuestra lista de correos en www.rubenhfisio.es. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo.